Así pues, con la marcha de Benelli de la Secretaría de Estado y su traslado a Florencia, donde lo esperaba la hermana muerte, Copa y todos sus restantes protegidos se quedaron huérfanos y se lanzaron al abordaje como los cruzados cuando se quedaban sin un capitán que les pagara el sueldo. Sálvese quien pueda. Cada uno se buscó un benévolo protector que quisiera acogerlo y Copa eligió a Silvestrini, el cual lo incluyó de muy buen grado en su carro. Es más, consiguió que le asignaran nada menos que un cargo que ya había ocupado, el más secreto e importante de la Secretaría de Estado, llamado Oficina de Personal, en el que se guardan los expedientes de los más altos dignatarios destinados a los vértices de la Iglesia, obviamente condicionados y dirigidos según las directrices del dictad de los jefes, que el Papa aprueba sin sospechar nada. En esta oficina, los destinados a hacer carrera se inscriben en el registro blanco, con sus correspondientes expedientes no menos blancos y transparentes. En cambio, los repudiados, es decir, los destinados a las catacumbas, si adquieren notoriedad, se inscriben en el registro negro, junto con un montón de notas opacas, oscuras y dudosas. Huelga decir que los del registro blanco están destinados a escalar las nevadas cumbres de las distintas carreras eclesiásticas. La excesiva injerencia de Copa en los asuntos de la curia incluyó arbitrarios nombramientos de prelados de Alba para cargos de universidades pontificias y dicasterios y dio lugar a que se disparara el resorte de su apartamento y a que se le relegara como nuncio en el minúsculo Estado de la República Checa, 1990, donde se maneja muy bien para representarse a sí mismo, siempre en estrecho contacto con su protector Silvestrini. Basta decir que en poco más de un año y medio ha conseguido que el Papa regresara nada menos que 3 veces a aquel pequeño país sin un motivo político o religioso justificado. En paciente espera, aguarda a que el viento cambie de proa a popa, léase Copa. En todo este carrusel, el que se aprovecha es siempre el consabido e intrigante cardenal Romagnolo, el cual se ha puesto al frente del gobierno en la sombra de la Iglesia y se considera más que suficiente para regirla él solito, tanto en ausencia como en presencia de los corifeos de la Secretaría de Estado. 10 burlas, diversiones y mangoneos sagrados. Muerto Pablo VI el 6 de agosto de 1978, los medios de difusión y la prensa designaban al cardenal Giuseppe Siri, un auténtico gigante del Sacro Colegio por sus dotes pastorales, su formación intelectual, su coherencia de fe y vida y su fidelidad a la tradición de la Iglesia, papa electo antes incluso de su entrada en el cónclave. Aquellos días en Roma, el cardenal tenía una lista de citas con cardenales, embajadores, políticos y prelados de todas clases y tendencias. El cardenal arzobispo Siri, modesto, de palabra pausada, precisa y cortante como una espada de doble filo, prestaba atención sin hacerse demasiadas ilusiones. Sabía que una categoría masónica muy bien asentada en el Vaticano se oponía a él. Sin embargo, no podía adivinar la puñalada trapera que ésta le había preparado a su espalda para destituirlo de aquel plebiscito de pronósticos y consensos. Como es natural, a los gigantes hay que contemplarlos desde lejos para poder apreciar su ciclópea estatura y no correr el riesgo de confundirlos con unos monstruos. La mañana del cónclave, Siri apenas tuvo tiempo de enterarse a través de los titulares de la prensa de que había concedido una entrevista que él jamás había concedido, a propósito de la actuación del futuro papa y de lo que éste debería hacer, en la que se le atribuían unos delicados y peligrosos comentarios encaminados a oscurecer su figura de cardenal papable. El arzobispo de Génova ni siquiera tuvo tiempo de desmentirlo. La puerta del cónclave se cerró a su espalda. El mensaje de aquella camarilla tuvo eco en el cónclave y fue inmediatamente recibido por la asamblea que, por prudencia según dijeron, apartaron a un lado al coloso predestinado. Pero Siri no fue solo un papa fallido. Todo el mundo sabe que fue también un fallido secretario de Estado a comienzos del pontificado de Wojtyla. En los archivos secretos del cardenal de Génova se conserva también la carta de un prelado romano, escrita después de la elección de Juan Pablo II. En ella se lee que algunos cardenales habían señalado la conveniencia de tener como secretario de Estado a un hombre de la talla de Siri, por lo que se exhortaba al arzobispo a que hiciera el enorme sacrificio de renunciar a Génova para enfrentarse valerosamente con la tarea de limpiar enérgicamente de prelados sospechosos hasta el más recóndito rincón de la curia romana y ofrecer posteriormente sus servicios cuando se produjera el cambio de guardia. El purpurado contestó a la misiva al día siguiente de la Navidad de 1978, disculpándose por el retraso para añadir a continuación: por lo que a mí respecta, siempre he obedecido, incluso cuando la obediencia me costaba muy cara. No tengo la menor intención de cambiar de proceder en la última parte de mi vida. Estoy a las órdenes.
Pero tengo la impresión que las órdenes no vendrán. Su rigidez no hubiera sido del agrado de los planes de la curia y de las logias de Rafael. Benelli y Baggio fueron protagonistas en el primero y en el segundo cónclave, pero sus respectivas corrientes se enfrentaron providencialmente de tal forma que por muy poco no salió elegido el papa de su gusto. Los dos clanes, intransigentes en el apoyo a su respectivo candidato, se negaron a que sus votos fueran a parar al otro. Llegaron a una solución de compromiso. Por de pronto, les bastaba con eliminar al temible coloso de Génova. El bloqueo burocrático permitió que la Providencia llamara por primera vez con Juan Pablo I, el sonriente Papa Luciani, muerto al 33º día de pontificado. ¿De muerte natural? En el cónclave reunido por segunda vez, los bandos se enfrentan más que nunca con las espadas en alto. Pilladas por sorpresa, las piadosas camarillas hicieron un rápido recuento y comprobaron que corrían el peligro de que el cardenal Siri se alzara cómodamente con el triunfo, aunque entre tanto otros se hubieran alineado en favor de Baggio. Las órdenes de la superioridad hicieron que los votos de ambas corrientes fueran a parar al extranjero, en cuyo nombre se habían concentrado 17 votos en el anterior cónclave. Puede que, en aquella ilustre asamblea, el número les diera suerte. Mientras asistía con benevolencia a la llegada de los polacos, la curia tomaba nota de la repentina muerte del vicepontífice Jean Villot. En su caso, los magos y videntes también se preguntaron si había sido una auténtica enfermedad la que con tanta celeridad se lo llevó. En el Vaticano, a cada cambio de guardia en el vértice, se produce una composición y descomposición de efímeros conglomerados de familias, plenamente conscientes de que allí lo único estable es lo provisional y lo único fiable es el engaño. Pero lo efímero, decía Catón, resulta caro aunque solo cueste un céntimo. Cuando, por ocultos motivos, sucumbe una corriente que estaba en lo más alto, los prelados de la cordada se disponen a entrar en la cámara frigorífica, en la que con modestia y paciencia aguardarán el regreso de la esperada primavera. Lo cual puede durar un papado o el período suficiente para que un cardenal de los suyos haga un salto de calidad. El fin de cualquier pontificado que se encamina hacia el ocaso siempre es perjudicial para la élite de la Iglesia, como la larga agonía del crucificado entre los dos ladrones. De tal manera que la muerte del ya muy debilitado pontífice polaco se empareja con una suprema esperanza de un radical cambio futuro. Según Aristóteles, la esperanza es un sueño hecho por gente despierta. Sin embargo, mientras esperan bajo la capa de hielo, ya preparan su plan de ataque y miden el tiempo en la esfera de un reloj planetario. Cuando llegue la hora, se despertarán de su letargo como las termitas y saldrán al aire libre más orgullosos y agresivos que nunca. Durante esta hibernación, la punta del iceberg es solo la 9ª parte del todo. Las 9/10 partes sumergidas, anodinas y sin denominación, son precisamente lo más peligroso, la que hay que evitar en caso de enfrentamiento. Los grandes camaleones quedan así mimetizados en el interior de la puerta giratoria, listos para volver a entrar en juego en cuanto cambie el viento. Los excluidos son tan solo los que han tenido la mala suerte de quedarse atascados. Cada vez que Cristo se asoma a los umbrales de la historia, por ejemplo, en Fátima, el Padre Pío, Medjugorje, salen inmediatamente a su encuentro los preocupados miembros de la curia, lo sujetan por la manga, le insinúan la conveniencia de cambiar de rumbo, de silenciar determinados secretos, suavizar las afirmaciones y modificar el contenido, lo cual es, en definitiva, una desviación en forma de prudencia. Justo como recordaba San Bernardo, el celo de los eclesiásticos solo les sirve para asegurarse el puesto. Todo se hace por la carrera y nada o muy poco por la santidad. Si yo tratara de reducir este aparato y de ser más accesible, dirían, por el amor de Dios, eso no es conveniente, no es acorde con los tiempos, no es propio de vuestra majestad. Recordad la dignidad de vuestra persona. En el Vaticano, Dios se divierte. Crea paraísos en conflicto, donde los poderosos dignatarios de los bandos en liza disfrutan con sus asechanzas, pero los deja sin un infierno común en el que poder reunirse como en el bar. Intrigas, clientelas y recomendaciones. El desorden lleva a la corrupción y a la concusión. Los magistrados de manos limpias en Milán tuvieron el valor de denunciar sin ambajes ante Italia y el mundo entero todas aquellas corruptelas. La denuncia es muy grave en todas las sociedades civiles. Les pusieron las esposas a los VIPs de la política, de la aristocracia y del mundo industrial y arrastraron indirectamente a los partidos, la masonería y la iglesia. Una limpieza saludable que, sin embargo, no fue del agrado del Observatorio Romano. Lástima que semejante equipo anticorrupción jamás pueda surgir en el corazón de la ciudadela vaticana. El dedo señalaría la purulencia cancerosa que infecta aquí y allá todo el cuerpo místico de Cristo.
Si alguien denunciara su existencia, sería ahogado en el silencio de los que bajan a la tumba. La moralidad en el Vaticano está plagada de intrigas, corruptelas, clientelismos y enchufes. Ya hemos comentado las recomendaciones de los candidatos al episcopado, el único sistema que existe para su elección. Pues bien, en todos los demás ascensos que se producen en la curia romana, en lugar de concursos de méritos, impera la desvergüenza de la clientela y la recomendación. Es bien sabido que todos los que están destinados al éxito en la curia cuentan con más bendiciones que carismas. ¿Pero qué más da eso? Es algo que ocurre en todas partes. Cuantos obispos, interesados en ciertos ascensos eclesiásticos, ayudan al nuncio de su país a hacer elecciones equivocadas? Alguien ha dicho que solo existen dos categorías que precisan de un protector para medrar en la vida: las prostitutas que esperan clientes en las aceras y los monseñores ávidos de hacer carrera en el Vaticano. Como cualquier funcionario, el de la curia guarda siempre un sueño en el cajón. Consciente, sin embargo, de que no lo podrá alcanzar simplemente con sus fuerzas, se lanza a la desenfrenada búsqueda de un prelado protector, a ser posible el más taumaturgo que haya en la plaza, a cualquier precio y aunque tenga que dejarse por el camino algunos jirones de ética, dispuesto a inmolar todo lo que en su persona se pueda inmolar. De tal manera que los sementales salen a la pista y los purasangres se ven obligados a tirar inexorablemente del carro. El ascenso se convierte en moneda de cambio y se regatea con él como con un caballo de raza. Unos griegos les pidieron a Felipe y a Tomás una recomendación para que los presentaran a Jesús. De este hecho deducen los curialistas el origen divino de la recomendación que induce a los interesados a encomendarse al prelado de más prestigio y más en la cresta de la ola, capaz de ayudarlos a hacer carrera con sus recomendaciones. No se examina la mejor o peor preparación del candidato y no existen los concursos. Solo intercambios de favores entre los poderosos en beneficio de sus protegidos. Cada funcionario de la curia romana, a pesar de ser un hombre histórico y concreto como los demás, está por inveterada costumbre a la merced de su superior. El superior está autorizado a anteponer, posponer o discriminar a cualquiera que pertenezca al ámbito de su despacho. Su voluntad es ley. Stad prolege voluntas, la voluntad dicta la ley. De esta manera, el emprendedor miembro de la curia acaba por convencerse de que cumple la voluntad divina cuando consigue hacerla converger o, mejor todavía, torcer para que coincida con la suya hasta el extremo de considerarla una confirmación divina de su proceder, como si tuvieran a Dios en sus manos. El monarca superior no siempre es ecuánime y justo. No se considera obligado a remunerar a sus colaboradores según sus méritos, su antigüedad en el puesto o su competencia. Sus decisiones pueden apartarse del código deontológico y obedecer a simpatías o antipatías, o bien a la pertenencia a clanes y familias o a la necesidad de recompensar favores. En el ambiente curial, chismoso y receloso, el hecho de que alguien no sea ascendido equivale a una difamatoria denuncia pública en presencia de los demás, los cuales se preguntan qué clase de graves delitos habrá cometido aquel colaborador para que lo hayan castigado. De ahí que el fallido ascenso o el retraso en la concesión de un honor equivalgan a una acusación pública. El interesado la espera o la pide no por lo que da sino por lo que quita. He escrito a la iglesia, pero Diotrefes, que aspira al primer puesto, no nos recibe San Juan Evangelista. Desde entonces, horror. ¿Cuántos Diotrefes como aquel primero se han multiplicado en la iglesia, aspirando a los puestos más altos a los que se pueda llegar, incluso, ¿por qué no?, al de papa? Memorables han sido los almuerzos y las cenas de ciertos prelados. Los de la época actual no les van a la zaga. Bástenos recordar el faraónico banquete que se organizó a la vista de todo el mundo para celebrar el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de Juan Pablo II por iniciativa del entonces secretario del Dicasterio para el Clero, Monseñor Crescencio Sepe. Un suculento menú que el Papa compartió con 2000 alegres sacerdotes de su quinta, todos con sus platos, su vino y sus mondadientes. De los tiempos fuertes a los platos fuertes no hay más que un paso. ¿Cuántas veces lo que no se consigue resolver con la mollera se resuelve fácilmente con la sopera y un buen vaso de vino? Se trata de un auténtico ministerio almorzoral. A la hora del desayuno y del buffet se urde la historia, degustando sabrosos manjares regados por excelentes caldos en compañía de gente encantadora, con la cual se diría que Josué ha detenido el tiempo hasta que, al final, se alza con el triunfo el candidato de turno o una determinada tesis. En la mesa se habla de buen grado de toda suerte de cosas. De las reformas y de los ascensos que hay que llevar a efecto casi inmediatamente después de la cena, mientras la historia sigue el ritmo de la digestión y se organiza el destino dentro del horario de la alegre brigada de comensales.
Todos parecen estar de acuerdo sobre la causa que hay que llevar a buen puerto y por cuyo triunfo desciende generosamente el zumo de la vida hacia la centelleante copa. Los monseñores, salvo honrosas excepciones, son unos sibaritas en la mesa, sobre todo cuando el que invita es otro. Tanto el anfitrión como los convidados saben que detrás de aquel rito se esconde la necesidad de sacar conclusiones en un futuro no lejano. Pero, entre tanto, se hace tranquilamente honor a la mesa y, para saciar el hambre y experimentar el placer de la saciedad, se siguen utilizando los dos carrillos. Los almuerzos ofrecidos a los superiores de la curia se convierten a menudo en concursos internos. La aprobación del pez gordo equivale a la contratación o al ascenso o bien a una licenciatura en el bolsillo. En la mesa no tiene que faltar el examinando, es decir, el aspirante, casualmente sentado, es un decir, al lado del examinador, que es el que ha de tomar la decisión. El primero, el examinando, tiene que echar mano en igual medida de maña y de buchada, lo justo para dar a entender modestamente que el aspirante promete. El segundo, el examinador, también tiene que jugar a interpretar el papel de delegado del delegante, a quien teóricamente debería corresponder la última palabra. Pero, si la degustación es inmejorable, el asunto se considera zanjado. Muchos prelados se reúnen de buen grado en desayunos de trabajo para que se les pase precisamente la embriaguez gastronómica y alcohólica. En semejantes reuniones los ascensos de los recomendados se resuelven más rápido. Los camareros profesionales de más confianza observan con disimulo que hasta los prelados más serios, a medida que levantan el codo junto con el vaso, se les va levantando el ánimo. Los que están acostumbrados a la mezcla de los vapores hacen apuestas sobre el resultado. Bueno, lo consiguió. En lugares reservados, en el interior de salas a resguardo de oídos indiscretos, con una intimidad rigurosamente garantizada, servidos por personal muy discreto y a toda prueba, lo espiritual se halía mejor con lo material. Entre burlas, diversiones y mangoneos sagrados, misión cumplida. Tras las primeras confidencias, sueltan las informaciones de mayor interés. Se hacen promesas de absoluta discreción. Siguen después las evaluaciones personales. Se mencionan los nombres de los protegidos, se indica el recorrido que se deberá seguir y los prelados a los que habrá que implicar en el proyecto para que éste llegue a buen puerto. Y las personas de las que se podrán obtener informaciones absolutamente garantizadas. Cuando el Papa dé su visto bueno, el Señor también estará de su parte para que su vicario no quede en entredicho. Al final, el camarero presenta en un platito la cuenta de la cena. El que la paga, aunque sea muy elevada, se dará por satisfecho. París bien vale una misa. Compromisos, presiones y delaciones. El predominio del ansia de poder más desenfrenado, el reinado de la megalomanía de los ascensos y de la más cínica desfachatez de los favoritismos rayanos en la corruptela, todo eso se puede encontrar en el Vaticano. Muy hábiles en mantener el equilibrio sobre la cuerda floja, los que han llegado a los vértices superiores, en los casos en que se revelan ineptos para los puestos que ocupan, hacen saber a la superioridad que, por dignidad y por el prestigio del cargo que hasta entonces han ocupado, solo se irán a cambio de un ascenso a un puesto mejor, del que emergerán a su debido tiempo para seguir mangoneando. Un ave fénix que renace constantemente de sus cenizas, utilizando hábilmente sus derrotas como rampa de lanzamiento. Ellos, en lugar de expiar sus culpas, consiguen ascensos y aplausos gracias al admirable mecanismo cuyo secreto todos conocen. Si un recomendado o un ascendido, a pesar de haberla armado buena, consigue no perder el apoyo de su protector, recurre inmediatamente y como última ratio a la regla de oro. Promoveatur ut amoveatur, es decir, el ascenso a cambio de la destitución. La máxima abre a menudo el camino a grandes injusticias, pero sirve para ocultar enormes fallos en los misteriosos engranajes de los juegos de la curia. En el reverso de cada uno de ellos se lee en clave romanesca, dejant trinuncene freganente. A nosotros nos importa un comino. A costa de los que merecen el ascenso, los protectores del emergente, a pesar de ser culpable, lo premiarán, silenciando sus fechorías y convirtiéndolas en falsos méritos. En la curia triunfa el que sabe manejarse mejor a la sombra de su protector. La candidatura del enchufado corre velozmente sobre el hilo del molesto cuchicheo y se convierte en noticia. Dios, en su sencillez, sabe colocar el bien exactamente en la parte contraria del mal. Los hombres, en cambio, consiguen acoplar hábilmente el mal sobre el bien, invirtiendo e intercambiando los papeles de ambos cuando les conviene.
Y, en los casos en que resultaría repugnante obligar a aceptar sin más lo contrario de lo opuesto, revisten el bien con impúdicas palabras, es decir, con calumnias, y el mal con espléndidas falsedades y, una vez camufladas de tal guisa, no pudiéndolas presentar a Dios omnisciente que las rechazaría con desagrado, se las presentan a su vicario en la tierra, ignorante de la verdad, para que elija el mal disfrazado de bien y rechace el bien mancillado por las calumnias. Tras haber obtenido la aprobación del proyecto, dicen que ha sido obra del Espíritu Santo, el cual no tiene absolutamente nada que ver con semejantes engaños. Así se producen ciertos ascensos, mediante compromisos, presiones, maniobras y delaciones. La esencia de las cosas no varía jugando con las palabras, tal como se suele hacer. Y la gratitud se convierte casi siempre en aval y esperanza de futuros favores, recíprocos, naturalmente. Son vicios y defectos de la curia que ya aburren hasta a los corderos. En la iglesia hay suficiente luz para los que creen y suficientes sombras para los que dudan, dice Pascal. Mediante uno de estos juegos sucios un prelado norteamericano había conseguido ocupar un lugar preeminente en la curia, precisamente allí donde se moldean las vajillas episcopales. En los pocos años que transcurrió en aquel importante dicasterio, dio mucho que hablar a causa de la extraña manera que tenía de llevar a cabo ciertas tareas extraordinarias de despacho, encerrado hasta muy tarde con algunos apuestos jóvenes. Pero los porteros de ambos edificios, el del domicilio particular y el del despacho, no eran de la misma opinión. Se hablaba mucho acerca del motivo de aquellos encierros nocturnos. Ante la inevitable necesidad de la destitución, el prelado fue destinado a una gran archidiócesis de su país. Él lo aceptó, pero con una condición. Quebró al vice, para compensarle de la molestia del cambio, aquella archidiócesis fuera también sede cardenalicia. Poco después, casi por consenso divino, el prelado americano tan aficionado a los servicios extraordinarios fue nombrado cardenal de la Santa Iglesia Romana. En el Vaticano se acaba de celebrar un festival para el clero, una manifestación en ocasión del simposio promovido por la Congregación para el Clero para celebrar el 30º aniversario de la promulgación del decreto conciliar Presbyteror Mordinis, con la intervención del Papa al término del festival. Huelgan todos los comentarios que ya se pudieron leer entre líneas en la prensa internacional y han quedado para la historia. Todo se debió al mal disimulado exhibicionismo del prelado secretario, un hombre vulgar que quiso colocarse en una situación extraordinaria para parecer excepcional. En resumidas cuentas, lo había organizado todo para situarse en la recta final de la dirección de su dicasterio, dado que el cardenal prefecto estaba a punto de alcanzar el límite de edad canónica. No lo consiguió por un pelo. Pero aquel festival le sirvió para adjudicarse la organización de los futuros festejos para el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa, cuyo éxito le valió el nombramiento de secretario general del comité para el jubileo del año 2000. La fastuosa celebración cincuentenaria se transmitió durante varios días por Mundivisión. La prensa no hablaba de otra cosa en primera plana. Acallaron las noticias sobre los 3 pueblos del Cuerno de África que aquellos días se estaban diezmando mutuamente con el fin de que no distrajeran al resto del mundo de aquel espectáculo que muchos calificaron de carnavalesco. Una parte excesiva de la iglesia se entretiene con cosas materiales y terrenas y confunde nuestro paseo transitorio por el planeta con una perenne palestra de aspiraciones egoístas y satisfacciones corporales. Por más que todos sepan que la felicidad no estriba en el tener sino en el ser, al prelado que lleva la escalada en las venas le cuadra mejor decir, como Oscar Wilde, dadme lo superfluo y prescindiré de lo necesario. Durante aquellos festejos parecía oírse la voz de repudio de Dios por boca del profeta Malaquías. Y ahora esta advertencia a vosotros, sacerdotes. He aquí que os romperé el brazo y os arrojaré excrementos al rostro, los excrementos de las víctimas inmoladas en vuestras solemnidades, para que se os lleven con ellas. Otro ejemplo reciente de desplazamiento de fichas equivocadas en el tablero curial se podía leer en los diarios de la capital, cuyos articulistas, a instancias de los prelados interesados, presentaban a la opinión pública el cambio de guardia en la pista, el cargo de secretario general del Comité Central del Año Santo, que pasaba del saliente Sergio Sebastiani al entrante Crescencio Sepe, como si fuera un feliz hallazgo, descubierto casi por arte de ensalmo. 2 ascensos, 2 candidatos al cardenalato, 2 afortunadas promociones en cuya partida de ajedrez asoma incluso un inquieto alfil, un tal Monseñor Liberio Andreata, de duro léxico sardo, aspirante a entrar en el torbellino de los grandes acontecimientos religiosos de dicho comité, como lógica consecuencia de un hecho indiscutible. Quien quiso a Sepe previo también a Andreata. Cuánta clarividencia en su favor. ¿Por qué?
Se trata del monseñor que dirige una lucrativa organización multimillonaria de aquellos ambientes y que se dio a conocer a través de la obra de turismo religioso que tan ingentes beneficios económicos reporta después de mucho pensar. Al final se inventa la distribución de un pañuelo de colores, incluido en el precio, para que los instrumentalizados e ignaros peregrinos lo lleven al cuello y en la mano y lo hagan ondear repetidamente y con el mayor entusiasmo durante las ceremonias y las audiencias generales, y todo para que se enteren de sus ocultos propósitos los que tengan que enterarse. Ojo que yo también estoy aquí. Los que saben leer los acontecimientos al revés ven con toda claridad que la elección de Monseñor Sebastián y para aquel comité fue un error. Una persona Liberio Andreata es presidente de la Obra Romana de Peregrinaciones, un negocio multimillonario derivado de la gestión de los viajes a Tierra Santa, Lourdes y otros lugares de peregrinación. Dicen que está emparentado con el honorable Beniamino Andreata, el político católico que carece de iniciativa, pero que está lleno de soberbia. ¿Cómo enmendar el fallo? Con un posible intercambio que complazca a todo el mundo, siempre con la mirada puesta en la púrpura cardenalicia. El viento de la curia no sabes dónde nace, pero puedes prever hacia dónde va a través del espectáculo de los juegos de funambulismo eclesiástico que se montan en la plaza. Tales prelados, como míseros mortales que son, irán un día a llamar a la puerta de la fiesta del esposo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y arrojamos demonios en tu nombre e hicimos milagros en tu nombre? ¡Qué humillación después de tanto contonearse y exhibirse, de tanto asomarse y de tantas fanfarronadas, oír que desde dentro les dicen con voz distante: apartaos de mí, obradores de iniquidad! La jabalina de la homosexualidad en el ambiente eclesiástico y particularmente en la curia vaticana, la homosexualidad es una calumnia que deja inservible a la víctima durante toda su vida, o es un lanzamiento de jabalina que los deportistas arrojan lo más lejos posible para poder ganar la competición. Se trata de todos modos de un deporte muy arduo que solo practican los menos sofisticados. El fenómeno de la homosexualidad, una condición del ser ante la cual en la actualidad se mantienen actitudes más conciliadoras y comprensivas, sirve en los ambientes vaticanos para acelerar los ascensos de los emergentes y para excluir de cualquier aspiración a los sumergidos, a quienes se ensucia con la mayor cantidad de estiércol posible para disuadirlos de sus aspiraciones a metas más altas. Tan mezquinas son las intrigas como sus protagonistas. A veces, en la lista de los emergentes tiene más posibilidades el que se ofrece de cintura para abajo que el que, de cintura para arriba, utiliza el corazón y el cerebro al servicio de Dios y de los hermanos. Allí vale más la gracia que el mérito. Muchos prelados de la curia, a causa de su inconfesada debilidad, ponen de manifiesto más benevolencia y predilección por el guapo que por el capacitado. En el fondo de ciertas simpatías del superior se advierte casi siempre un ligero efebismo. El súbdito, ya desde el primer momento de su fichaje, es consciente de su prerrogativa y recurre gustosamente a ella para sacarle provecho. El aspecto del muñeco, que de masculino tiene solo lo indispensable y de femenino el agradable porte, se engaña a menudo incluso a sí mismo y juega provechosamente con el equívoco, gracias a las recónditas armonías de sus distintos rasgos. Por lo menos, hasta que su debilidad le quema las alas por un exceso de mariconería. Los lanzadores de jabalina. En una diócesis italiana un joven presentó una querella civil contra su obispo por abuso sexual. Como es natural, el obispo lo negó todo, pero el juez emitió un veredicto de culpabilidad contra el prelado, que quedó en libertad condicional. Cuando le pidieron la dimisión, el monseñor exigió un nombramiento para la curia en Roma, señalando que, si no se lo concedían, no pensaba moverse de allí. En los códigos civiles nacionales semejante chantaje es perseguible como delito. En el eclesiástico, en cambio, la pretensión se justifica con la píldora dorada del promoveatur ut amoveatur, es decir, ascenso a un cargo superior a cambio de la destitución de un puesto que se ocupa con escándalo. Así pues, con todo el desparpajo y la mayor naturalidad, aquel obispo obtuvo el traslado a Roma, donde le asignaron un cargo de delegado en un despacho de la curia, creado especialmente para poder apartarlo del escenario. De nada sirvió la resistencia del jefe de aquel dicasterio, empeñado en no cederle al culpable ni siquiera una silla detrás del escritorio. El obispo promovido destituido recurrió inmediatamente a un tira y afloja de competencias y conflictos, jugando con habilidad y desfachatez la carta del malestar que estaba experimentando sin culpa por su parte. Si el promoveatur ut amoveatur sirve para resolver todas las situaciones molestas, ¿por qué no servirse también de él en este caso? Un buen día aquel delegado se vio ascendido a secretario de otro dicasterio encargado de las migraciones, tal vez porque ahora también los diferentes pretenden vivir en núcleos de transhumancia.
Hasta ahora, el viento le ha sido favorable. Hace algún tiempo en Roma la policía se acercó de noche a un lujoso vehículo estacionado bajo los árboles en una calle lateral de las inmediaciones del Circo Máximo. Al observar que sus dos ocupantes estaban casi en cueros, los agentes los invitaron a acompañarlos a la comisaría para tomarles declaración. Al día siguiente, la prensa publicó el nombre del prelado, cuya debilidad era bien conocida, y el de su amigo particular. A partir de aquel día, los malos funcionarios de la curia empezaron a parafrasear el aforismo si non caste, saltem caute, si no puedes ser casto, por lo menos sé cauto, con otro que decía si non caste, saltem castel, en referencia al apellido del protagonista y a su apaño erótico. Pero, viento en popa, aquel grandísimo hijo de diplomático, a pesar de la vida un tanto especial que llevaba, se situó en el carril de adelantamiento y llegó plácidamente primero a subsecretario y últimamente a arzobispo secretario de dicasterio. Señor, qué generoso eres hasta con los diferentes. Como castigo, Dios mandó decir a Israel, et dabo pueros príncipes eorum, et effeminati dominabuntureis, y les daré muchachos por príncipes y los afeminados los dominarán. En el Vaticano es bien conocido el caso de un importante prelado que mantuvo en jaque a la curia durante casi 40 años. Decían, ese manda más en la curia que un general. Siendo hijo único, descubrió en la edad adulta su vocación al sacerdocio, que abrazó sin una formación adecuada, en parte por aburrimiento y en parte por afición. Trató por todos los medios de servir fielmente a la Iglesia en la Secretaría de Estado, a donde llegó directamente a pesar de no contar con el beneplácito de muchos. Estuvo en período de prueba bajo el sustituto Giovanni Battista Montini que, tras dudar de la conveniencia de aceptarlo, lo nombró secretario personal suyo y, a partir de entonces, lo defendió a ultranza mientras vivió. El astuto prelado se ganó el aprecio de su protector Montini con toda la puntillosa precisión y el rigor del que tanto se enorgullecía. En la curia conocían su moderada paciencia a la espera de que le llegara el turno. De vida egocéntrica, carácter rígido y áspero, inteligencia brillante y comportamiento tiránico, su trato era rudo y expeditivo, pero también generoso y a veces bondadoso y comprensivo. Había adquirido el mismo defecto que su jefe. Parcial y partidista con todo el mundo hasta extremos morbosos, tanto en el proteger como en el perseguir. Era un perfecto concentrado de vicios y defectos sabiamente dosificados, y ya se sabe que en la curia los vicios del superior se adornan y presentan de tal manera que parezcan virtudes. La decadencia moral conduce, en contra de toda lógica, a la mental. A lo largo de su carrera diplomática, tuvo un desliz con una joven monja de la nunciatura de Berna, con quien deseaba casarse como Dios manda. La monja fue trasladada y el prelado fue trasladado a otra nunciatura de nivel superior. El único inconveniente era el hecho de que la monja pertenecía a la misma congregación religiosa que Sor Pascualina, la monja que servía a Pío XII. Mientras estuvo al servicio del Papa Pacelli, ésta consiguió que lo excluyeran del episcopado. Solo con la muerte del Papa, la retirada de Sor Pascualina y la elección del Papa Roncalli, consiguió que lo nombraran obispo y nuncio. Cuando Montini, procedente de Milán, se convirtió en Pablo VI, su ex secretario particular le hizo saber en mensaje cifrado desde la nunciatura egipcia su deseo de volver a servirlo más de cerca en Roma. El arribista prelado se presentó en la curia, donde le ofrecieron un dicasterio no cardenalicio que no aceptó. Entretanto, ya habían llegado sus efectos personales que le había dado tiempo de enviar. Se negó a regresar e hizo saber que esperaba órdenes. Sin embargo, los presidentes de los dicasterios le habían comunicado al Papa que no lo querían en sus respectivos despachos. Pero cuando Pablo VI quería algo, traspasaba a su interlocutor con sus impenetrables ojos tan afilados como un rayo láser y entonces este, helado e inerme, aceptaba en silencio. Por pura casualidad, el mismo nuncio que le había sacado las castañas del fuego en Berna, era ahora cardenal prefecto de uno de los dicasterios de la curia. Solo él le podía arrojar el salvavidas. El augusto protector aconsejó al arribista prelado que se reuniera con un cierto purpurado en la villa bergamasca, en la que éste solía pasar largas temporadas de refrescante ocio. Habló en nombre del Papa y el otro aceptó. 2 días después, el Osservatore Romano publicaba el nombre del sucesor de Monseñor Giovanni Scapinelli, que ya entonces vivía dominado por el temor de que lo destituyeran sin nombrarlo cardenal, tal como, efectivamente, acabó ocurriendo. El ascendido dignatario se pasó 20 años más, cometiendo abusos en la curia y presumiendo del apoyo y la confianza con que lo distinguía el Papa Montini.
todos los miembros de la curia, incluso el poderoso sustituto Benelli, que había recibido de él como regalo hasta unos faisanes reales, estaban convencidos de que, del lugar que ocupaba, solo saldría como cardenal. Los abusos de poder del ascendido dignatario se traducían en descarados favoritismos y amistades especiales, incluso con fámulos de juvenil aspecto, que llegaban casi a traspasar los límites del decoro, pero él siempre daba a entender que gozaba de gran favor en el corazón de su protector. Una tarde, haciendo eses por el pasillo del despacho, canturreaba para sus adentros: «Vaya secretario que tenéis». Llevado casi en brazos por los ujieres a su contiguo apartamento, los calificó de energúmenos por el poco respeto con que lo estaban obligando a entrar en su casa. Presentaron al Papa el resultado de una seria investigación llevada a cabo sobre su persona, pero el pontífice se negó a intervenir. Mientras Dios solo quiere todo lo que puede en el bien, aquel prelado podía todo lo que quería en el mal. Embaucó a todos los cardenales prefectos que se sucedieron en los dicasterios durante su larga permanencia en la curia y los engañó como chinos para obligarlos a entrar en la órbita de sus objetivos. Faltaban pocos días para el comienzo del consistorio convocado por Pablo VI para el nombramiento de los nuevos cardenales. En el tercer lugar de la lista de los nuevos purpurados figuraba el nombre de su protegido exsecretario. El cardenal Dino Staffa, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, trató de comprobar la veracidad de ciertos hechos atribuidos al arzobispo secretario. Una vez confirmada, dándose unas enfurecidas palmadas en la rodilla, comentaba en tono decepcionado: y, sin embargo, hubiera sido una buena ocasión para liberar al Sacro Colegio de este personaje. Es un insulto para todos sus miembros. No obstante, es bien sabido que el hombre propone y Dios dispone. Corría el año 1975, el de la máxima devaluación monetaria. La lira iba bajando día a día cada vez más en picado, con gran preocupación para los que habían conseguido reunir unos ahorrillos. Los afortunados trataban de llevarse al extranjero la moneda italiana presuntamente revalorizada. Pero algunos eran detenidos en la frontera suiza y llevados directamente a la cárcel. La prensa informaba constantemente a la opinión pública para disuadir a la gente. Para poner a buen recaudo sus ahorros, nuestro dignatario decidió trasladarlos al otro lado de la frontera unos días antes de su nombramiento como cardenal. Una operación de rutina y sin demasiados obstáculos para un ciudadano vaticano. Al menos eso pensaba él. Se hizo acompañar por un capitán de la policía judicial, un hombre de un atractivo impresionante, hermano de un monseñor de su despacho. El apuesto militar le seguía la corriente al prelado solo para favorecer la carrera de su hermano, que, gracias a su protector, iba viento en popa en la Secretaría de Estado, donde se le había concedido el estatuto de embajador volante en los países del Este. Las zalamerías de los miembros de la curia ya no surtían efecto en el afortunado, destinado a ascensos celestiales. Al llegar a la frontera de Pontechiasso, un agente quiso registrar el vehículo. El prelado, haciendo gala de una desvergonzada flema, exhibió su pasaporte de ciudadano vaticano. El agente fronterizo, no acostumbrado tal vez a semejantes miramientos diplomáticos, se fue a pedir consejo al comandante. Regresó muy turbado, pero con la orden de efectuar el registro. El asunto estaba adquiriendo muy mal cariz. El que estaba en peor situación era el capitán de la policía judicial, que corría el riesgo de ser denunciado. A la vista de la inflexibilidad de sus compañeros fronterizos, el capitán les explicó a los agentes de guardia que, por lo que a él respectaba, se trataba de un simple paseo hasta la frontera sin ningún interés personal concreto. Era amigo del prelado y lo había acompañado sin entrar, naturalmente, en el propósito de la excursión. Sin embargo, también él quedó detenido. Ante la maleta rebosante de moneda italiana y extranjera, el prelado declaró que la trasladaba a Suiza por cuenta del Vaticano. Solicitaba ponerse en contacto telefónico con el sustituto de la Secretaría de Estado Monseñor Benelli, el cual, dado lo tardío de la hora, no estaba localizable ni en su casa ni en el despacho. El prelado y el capitán permanecieron detenidos en el calabozo toda la noche y todo el día siguiente, que era domingo. El caso se convirtió de inmediato en un asunto diplomático. El Vaticano no tenía nada que ver con aquel contrabando de moneda italiana al extranjero. Monseñor Benelli se puso furioso, pero comprendió que no podía permitir que permaneciera detenido un arzobispo secretario de la curia romana, con todas las consecuencias del inevitable escándalo. Se alertó a los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, a la policía y a la nunciatura. Para librarlos de la detención, decidieron recurrir a la única solución diplomática posible. Puesta en libertad del prelado y su amigo el capitán, ahorros intactos y nada por escrito. Se limitaron a decirle:
Quede claro, monseñor, que usted jamás ha pasado por aquí. Pero la prensa del día siguiente publicó una sarcástica noticia. Un prelado registrado y puesto en libertad. Por un puñado de dólares y liras. Menudo jaleo se armó en el puente en el Vaticano. Los rumores no cesaban. Un cardenal comentó con sorna. Aquí bien se podría decir del capelo al talego. Entretanto, una augusta mano borraba, muy a pesar suyo, el tercer nombre de la lista de futuros cardenales. Se iniciaba inexorablemente la caída del prelado y de sus protegidos, apartados de este modo de la nidada montiniana. Varias veces el descardenalado solicitó a los de arriba la asignación de una diócesis a su protegido monseñor, en atención a los servicios prestados. No fue posible. Resultó que unas escultistas de la montanina no aprobaron su audaz dirección espiritual y se lo contaron a sus padres. Destituido el protector, el protegido fue enviado a otro dicasterio con el consabido promoveatur ut amoveatur que dora la píldora en todas las situaciones curiales escabrosas. Se cerraba así el arco de este dignatario cuya vida había sido una sabrosa opereta desde el primero hasta el último acto. Para irse esperó hasta el último día de la ingravescente Maetatem. Pero la cosa no terminó aquí. Era necesario que la sucesión fuera lo más suave posible para que todo siguiera igual en el despacho. Se tenía que elegir a un sucesor cuya ineptitud hiciera resaltar la inteligente astucia del antecesor. Al otro lado del pasadizo situado más allá del perímetro de su casa, en un callejón sin salida, se organiza una opípara cena. Los 5 importantes prelados, 2 de ellos de Brisiguella, se acomodan en una retirada sala. La habitual cena de trabajo para elegir al candidato a la designación. Dadas las premisas, no podía ser más que el único inepto que tenían a mano, un ucraniano más listo que una raposa y más astuto que una serpiente, apreciado por el gobierno comunista hasta el extremo de gozar de libertad de tránsito de entrada y salida de su país, una criatura absolutamente inútil para la que el dimisionario protector había obtenido en sus tiempos un nombramiento episcopal. En momentos de incertidumbre e indecisión un sujeto insignificante, aunque minus habens, aunque tenga menos, por un lado o por otro, ya tiene el camino hecho para medrar, más todavía si no resulta apropiado para la tarea que se le quiere confiar. Acordado por los 5 en aquella remota salita, el nombramiento se produjo unos días después con el augusto juego de palabras con el nombre de la localidad. Ponte Chiasso. Ponte, puente, y Chiasso, jaleo. N. De la beneplácito del pobre papa que, ajeno a todo, pensó que aquella designación era la más lógica y natural. Entretanto, el nuevo secretario, sin ningún título académico, se dedicaba a coleccionar paletadas de doctorados honoris causa de distintas universidades europeas. Semejante colección constituye siempre un incentivo en alguien que aspira al cardenalato. En el transcurso de todos estos largos años, el hombre ha sabido explicar muy bien a sus subordinados todo lo que no sabe. Si el nombramiento así pergeñado fue expeditivo, no lo fue tanto librarse del peso muerto de aquel dignatario de opereta, el cual se quedó mucho tiempo estancado. Lo querían regalar a la iglesia ucraniana, pero aquellos obispos, que aún llevan encima el moho de los campos de exterminio y las cicatrices abiertas, se negaron rotundamente a aceptarlo como metropolita. Que lo disfrute la curia romana. De todos modos, un cardenal de más no le hará daño, acostumbrada como está a cosas todavía peores. Para los que aún están saliendo de las catacumbas, lo viejo es mejor que lo nuevo. Para ellos escribió el profeta Oseas. Pues siembran vientos, recogerán tempestades. La historia falsa y embustera. Esta época, a diferencia de la del Renacimiento, no está en condiciones de presentar, ni siquiera con carácter negativo, personajes de la talla de Julio II. Giuliano della Rovere, espléndido como un mecenas y audaz como un guerrero. Alejandro VI, el Papa Borgia, el que encargó las logias a Rafael, a pesar de las detalladas dudas que abrigaba a propósito de un monstruoso fruto de incesto. Bajo las alas de la iglesia de aquella época, demasiado piramidal como para que la afectaran los graves errores de los hombres del séquito, las verdades divinas brillaban en todo su esplendor gracias a la extraordinaria inteligencia de aquellos hombres o a la de los auténticos genios de que se rodeaban. Actualmente, en cambio, unos mezquinos prelados hechiceros infestan las estancias de los Borgia de pestíferos venenos. Virgilio advierte de que a veces la historia hace justicia con el paso del tiempo. Forza netae colim meminisse iubavit, puede que más tarde sea útil recordar estas cosas, sin embargo, es difícil que los hechos y los acontecimientos históricos de la Iglesia sean percibidos por todo el mundo en su totalidad. Es necesario que sedimenten en el vasto fondo del tiempo tridimensional, terreno, eclesial y divino.
En aquel fondo existen unas realidades que la historia de la fachada no siempre registra, mientras que la genuina y auténtica permanece oculta entre los pliegues de la crónica clandestina que solo anota los hechos más visibles sin tomarse la molestia de indagar en el interior de las presuposiciones y los subterfugios que dichos hechos producen. Conque maestra de la vida. La historia se convierte en alcahueta en un contexto en el que hasta la mentira ya ni siquiera es auténticamente mentirosa, hermano Olmi. Y así ocurre que al principio era el verbo y, al final, solo quedan verborreas, Estanislao lee. La trastienda de la historia cuanto más vasta, más sabrosa. Aquella tupida red de anécdotas en torno a los ascensos forman el substrato, el soporte y, a veces, la contraprueba del papel de tornasol sobre ciertos fenómenos, acontecimientos y personajes, vistos desde la perspectiva de los que consiguen permanecer fuera de la marcha de los acontecimientos. Un ejemplo que viene como anillo al dedo sería la segunda redacción del Desconcordato de 1984, ya mencionado en otro lugar, en comparación con la seriedad con que se concertaron los pactos lateranenses de 1929 que el Papa Ratti quiso seguir personalmente, supliendo la insuficiencia de Monseñor Giuseppe Pizzardo y las intromisiones de Benito Mussolini. Cuánta más doctrina y experiencia adquiriría el historiador si la verdad se observara desde la perspectiva adecuada. ¿De qué sirve enterrarla, siendo así que siempre reaparece y aflora a la superficie por alguna parte? El tren de la historia no pasa fácilmente cada hora. Hay que pillarlo al vuelo, cuando pasa sin previo aviso. «Detened el mundo, que yo me bajo», gritaba el actor cómico Toto. Pero se dio cuenta de que el tren no paraba a petición. ¿Cuántos enfermos de protagonismo, ávidos de poder, ocultan bajo los oropeles de su falsa modestia secretas ambiciones, ansia de hacer carrera y ascensos y codicia de puestos, cosas todas ellas que, una vez alcanzadas, dejan al descubierto el paroxismo de los protagonistas que saltan a la palestra en los sagrados palacios de la curia romana o diocesana? Un escenario con pedigrí, detrás del cual se esconde una realidad muy distinta que se oculta rigurosamente a todo el mundo, de tal manera que la historia que aparece en los documentos es falsa y embustera. Cada hombre es un misterio. Y, cuanto más grande es, más indescifrable resulta la huella de su misterio. La tarea más dura del historiador estriba en la separación de lo auténtico de lo inventado, a pesar de saber que lo fantástico también forma parte de la historia, es más, es historia que se mueve y fermenta en el ámbito de lo legendario. En el Vaticano, para consolidar el propio poder, es necesario ostentar prestigio y una pompa y boato capaces de competir con las imperecederas reminiscencias de los antiguos fastos paganos, orientalizantes y renacentistas que todavía perduran a las puertas del año 2000 en el Olimpo de la corte papal, ansiosa de destacar y sedienta de poder. Romae omnia venalia, en Roma todo es venal. Después el viento cambia de dirección y se va, criminal quien hace de la fuerza su Dios. Hay que efectuar un gran cambio de marcha que nos sitúe a todos con Cristo en el último lugar. Él no garantiza nuestras elecciones egocéntricas. No es auténtica la mercancía averiada por cálculos excesivamente interesados. Todo el día tergiversan mis palabras, solo piensan en causarme daño, espían mis pasos para atentar contra mi vida. Amar al prójimo como a uno mismo se convierte en un pretexto, un subterfugio para situarse en el centro de la atención, dejándose arrastrar por la trampa del egoísmo. Amar es uno de los verbos más difíciles de conjugar. El pasado no es fácil, el presente no es indicativo, el futuro solo está en condicional, como decía Jean Cocteau. 12. Los emergentes y los sumergidos. Los funcionarios vaticanos se clasifican en dos categorías, casi por un prejuicio ancestral. Los que andan siempre en busca de todo y enseguida sin entregar gran cosa de sí mismos. Son los que forman parte de la minoría mayoritaria, los emergentes de que ya se ha hablado en otro lugar, al cual nos remitimos. También hay los que en silencio lo entregan todo sin que se les reconozcan los más elementales derechos naturales. Pertenecen al 80% sin rostro, los sumergidos, los buzos a los que no se debe permitir emerger a la superficie, los que carecen de derechos inalienables, un pueblo de hormigas escondido en el anonimato, contra los cuales se pueden albergar sospechas de hechos inventados o magnificados y a los que se pueden atribuir culpas sin demostración, en cuya vida los demás se pueden inmiscuir arbitrariamente y a quienes se pueden asestar golpes bajos que dañan el honor y la fama. Como no existen las pruebas, no tienen derecho a la defensa, cual si fueran unos deficientes que participan en un juicio por persona generosamente interpuesta. Ellos, los parias de la curia pertenecientes a la casta más baja, conscientes de su exclusión de los veleidosos ascensos, se resignan a su propia inferioridad. Permanecerán toda la vida clavados en su sitio, con la aldaba equivocada en la mano.
Se mantendrán, como los bonsáis, en un crecimiento controlado, y producirán frutos como los árboles grandes, pero en calidad de enanos. Están convencidos de que ciertos ascensos en el Vaticano son como los asientos que en los transportes públicos se reservan a los inválidos y ellos jamás los deberían ocupar. El que se encarga de ellos y de sus derechos es su superior, si quiere y cuando quiere. En el Vaticano, el funcionario se clasifica según cómo esté catalogado. Si tiene que permanecer sumergido, aunque sea un genio, seguirá siendo ignorado, hasta que se lo quiten de encima, exhortándolo a veces a retirarse con la gratificación de unos cuantos años de jubilación. Si alguien no acepta el plan, la curia lo echa sin más por medio de la expulsión, la destitución o la advertencia admonitoria, cuando no una jubilación anticipada. Alrededor del recalcitrante se crea una zona de tierra quemada y ostracismo mientras los compañeros procuran mantenerse a distancia y el número de amigos se va reduciendo. El eclesiástico al que así se elimina, cualquiera que sea su actuación, dará la imagen de alguien que ha sido descartado con toda justicia. Si calla, el superior comentará por ahí que su silencio es la prueba que otorga a aquel que calla, pues no se considera digno de emerger. Si protesta, quedará demostrado que lo han echado porque ya se preveía su insubordinación. Se aplica el método preventivo de Don Bosco. Prevenir castigando. Con absoluta tranquilidad de conciencia. La segunda categoría es la de los emergentes, es decir, los predestinados a los ascensos por voluntad de un dios terrenal. Se les debe culto de preferencia y de fama, disimulando sus defectos y creando o magnificando las cualidades. Un equipo de personajes que no reciben castigo y que tienen a su favor la presunción de la honradez precocinada, cualquiera que sea su comportamiento. A esos, aunque sean unos desordenados, se les reserva el carril preferente en todas partes, desde el economato al apartamento, desde el despacho a la vivienda, sin olvidar los nombramientos de prestigio. A los cadetes de semejante escudería se les permite la alegre experiencia de saltarse el aprendizaje para ocupar de inmediato los cargos de los niveles superiores. Cuando se trata de promocionar a un favorito, el método exige habilidad y astucia. Para exaltar los méritos y las cualidades del protegido, se hace correr una noticia manipulada a base de bien y se la hace llegar arriba, hasta el que tiene que tomar la decisión. E incluso se puede conseguir que el candidato sea invitado a la mesa papal. ¿Por qué no, si todo es lícito? Lo demás vendrá por sus pasos contados, adulando al superior y quemando incienso en su presencia. Cuando el promotor de la injusticia consigue la indebida promoción de su favorito por delante de los demás, trata de convencer a los alborotadores de que cualquier protesta será inútil, pues el ascenso está en regla por haber sido aprobado por uno de más arriba, quien la mayoría de las veces es ajeno a todos estos tejemanejes. En cambio, cuando se pretende generar sospechas sobre un candidato a la destitución, se hace justo todo lo contrario. Y, de esta manera, ciertos miserables proyectos se llevan a efecto mediante el abuso, el subterfugio y la mentira. Dice Aristóteles. Deletérea es la injusticia que tiene medios para causar daño el predestinado, aunque sea un idiota, si tiene el viento a su favor, llegará con toda seguridad a buen puerto, bajo palabra de sus protectores que, para colocar a su preferido, optan por actuar al amparo del secreto pontificio que, tal como ya se ha visto, les sirve de escudo. La tentación de concentrar en las manos de las autoridades el monopolio de todos los ascensos y las exclusiones es mucho más poderosa en la Iglesia, similar a un Estado, que en otras sociedades. Todas las elecciones, especialmente si son discriminatorias e injustas, la autoridad las atribuye, como un cortafiambres de rayos láser, a la inspiración del espíritu paráclito, lo cual hace que sean infalibles y, por ende, indiscutibles. Einstein, sin conocer el ambiente curial, decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En resumen, estos están siempre en el podio, con sus antecedentes en tela de juicio, en total oposición a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tanto uno como otro eclesiástico, el emergente y el sumergido, avanzan cantando en disonancia la misma partitura, pero en tonos distintos. Cristo se hizo como uno de nosotros para hacernos como él. El juego de palacio se inspira en el de la oca. Si uno va a parar a la casilla del Santo Oficio, retrocede 6 espacios. Si cae en la de la masonería, adelanta una vuelta. Si en la de la audiencia pontificia, 3 casillas. Si en la de la reivindicación de algún ascenso, amonestación y retroceso total. Si en la de la mesa papal, recta final. Si en la de la competencia entre emergentes, se echa un solo dado, el juego sigue libremente adelante sin árbitro, pero, como contrapartida, hay muchas arbitrariedades y muchos codazos.
En Auschwitz, en Polonia, justo en el primer pabellón, una macrofotografía muestra a un médico de espaldas que, con la punta de su bastón, marca la interrupción de las largas colas de deportados. Por medio de la imperceptible oscilación de aquella punta, aquel hombre decidía el destino de los prisioneros hacia las duchas, es decir, las cámaras de gas, o hacia los trabajos forzados. Decisión aterradora que todavía provoca terroríficos estremecimientos en los visitantes. Ciertos prejuicios y ciertos ascensos que se producen en la curia recuerdan con horror la macabra oscilación de la punta del triste bastón de aquel médico sin rostro ni escrúpulos. La Iglesia debería temer en mayor medida los guetos de su interior que a los perseguidores del exterior. A estos puede convertirlos y santificarlos, mientras que aquellos la estrangulan y la descomponen. El mando a distancia superior decide según su conveniencia, de una sola vez o paso a paso, qué debe hacer con cada uno de sus súbditos. O hacia arriba o hacia abajo. Basta con regular la óptica para que virtudes y vicios, equilibrio y pasiones, amores y odios tengan pesos y medidas iguales o bien distintos, como ciertas cajas chinas con sorpresa. Según soplen los vientos, algunos pueden ser considerados en esta telaraña unos simples objetos desechables. En cambio, a los predestinados a alcanzar las más altas esferas, se les puede empujar hacia adelante sin el menor pudor y con burlona bravuconería. En este contexto, los méritos, los derechos naturales o adquiridos, las precedencias, son como polvillo en el plato de una balanza cuya truncada justicia está regulada por la ambivalencia del momento que se vive. Hasta ciertas fragilidades humanas se interpretan según las personas. Si se registran en alguien que está en los vértices o es un predestinado a estarlo, se convierten en manifestaciones positivas de un gran temperamento. Si, por el contrario, se refieren al resto de la gleba, se persiguen con toda severidad y se eliminan soviéticamente. En el Vaticano se tendrían que celebrar demasiados procesos de rehabilitación para preservar a los vivos de la ofensa de una injusta codificación individual, siempre al acecho, esforza pallavicino. En el momento actual, se experimenta el placer codificado de destruir el bien para poder señalarlo más adelante a la posteridad, debidamente rehabilitado. Despreciamos la virtud viva. Alabamos la muerta sin nada, no se hace nada. El sistema de la curia tiende a mantener a todos los súbditos a raya bajo la pesada mano del superior, que es el que toma las decisiones por ellos. Ay del que pretendiera emerger sin el debido permiso. Atreverse significaría caer en desgracia, una arrogancia que conviene evitar a toda costa. Es un terror psicológico que recuerda al de los padres del ciego de nacimiento al que Jesús había curado. Hubieran tenido que alegrarse del milagro. En cambio, reticentes y asustados, se escabullen delante de los miembros del Sanedrín. No querían creer los judíos que aquel era ciego y había recuperado la vista hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es posible que ahora vea? Los padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos, ni sabemos quién le abrió los ojos. Preguntádselo a él, que ya tiene edad y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues estos habían acordado que, si alguno lo reconociera como el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿tiene edad? Preguntádselo a él. Ser expulsados de la sinagoga implicaba perder todos los derechos y privilegios de la casta. Justo como ocurre en la curia, donde caer en desgracia equivale a salir del carril preferente. El que arroja el desprecio sobre los príncipes parece decirles a esos: a quien quiera de vosotros que tenga pecados de cualquier clase, le concedo el privilegio de empezar y seguir arrojando piedras de todos los tamaños contra este desventurado caído en desgracia que yo coloco en el centro de vuestro círculo. Lapidadlo sin alejaros hasta que hayáis destruido todo lo que le es más querido: el honor, la dignidad, el buen nombre. A nadie le interesa defender a quien, a pesar de tener razón, le han truncado la carrera. Todos saben que lo pagarían caro. ¿Por qué arruinarse el porvenir hasta semejante punto? No son muchos los que, como San Maximiliano Kolbe, sienten la vocación de sufrir el martirio por los demás. El ambiente curial hace enfermar a los funcionarios de mieditis aguda. En el lamentable caso de que apareciera un valeroso defensor capaz de llegar a este extremo, se le haría comprender que, de ahora en adelante, su presencia apenas se toleraría y que, en caso de que causara ulteriores problemas, podrían darlo de baja y trasladarlo a otro despacho menos importante. Se comprende que semejante espantapájaros induzca a todo el mundo a callar servilmente. De nada vale el sentido común cuando falta la suerte. En la tormenta, la mejor de las soluciones temidas equivale a la peor de las posibles.
Cada vez son menos los funcionarios que tienen un sagrado concepto de la tarea que desempeñan, inflexibles sin altivez, condescendientes sin debilidad, solidarios sin adulación. Tenidos por insubordinados, le complican la vida al pobre padre patrón superior que, estando ellos, no tiene mano libre para reestructurar a su antojo la plantilla según le conviene. Mientras que los astros guían, los meteoritos golpean y aniquilan. Decía Churchill que un hombre de carácter es siempre un hombre de carácter difícil, pues los poderosos no lo pueden manipular a su antojo. En los momentos de cansancio y abatimiento, puede darse el caso de que semejante hombre, para evitarse molestias, se rebaje a unos compromisos que, en otro contexto, su conciencia jamás le hubiera consentido.